Hola amigos que siguen este canal, este es el canal de Fito Pardo. Aquí voy a poner reviews de lentes, voy a platicar de las cosas que estoy usando en mi vida en la fotografía. Tal vez voy a poner atrás de cámaras, voy a hacer todo lo que pueda para platicarles cómo fotografía y cómo hago las cosas. Voy a hacer este video por gusto propio, que no me está pagando, nada más me prestó los lentes, pero no me está pagando para hacer este video. Este video es un video completamente personal y es lo que yo creo de estos lentes. Voy a platicar de ellos. Este es el 15-35 2.8, este es el 14-35 4.0 y este es el 16 milímetros 2.8, que a mí en lo personal no me encantó. Está bueno para empezar. Si no tienes mucho dinero, está increíble el lente, pero si lo puedes evitar y te puedes ir por estas dos joyitas, estos son de cristal, este es de plástico, vale mucho la pena invertir un poquito más, irte por cualquiera de estos dos. Voy a platicar tantito de él, pero no soy fan. Eh, este, este lente es plástico. Empezamos por ahí. Tiene muchas lentillas entre el lente y eso lo hace un lente peligroso. Lo que sí es que no pesa y se ve chiquitito, se ve súper chica la cámara y no llama tanto la atención como estos dos lentes. Para la calle, tal vez para street photography está muy bueno. Para estudiantes que están empezando está muy bueno. El lente cuesta $300. Para hacer foto fija, este lente sirve muy bien, bastante bien para foto fija. Para video, mientras que no estés enfocando constantemente, este lente es bueno. Si enfocas, con que no enfoques de una distancia lejos a una cercana, todo va bien. Mientras que sean distancias chiquitas, el lente no tiene problemas. El problema es que el lente respira. Y cuando un lente respira, por ahí en este video tengo un punto donde el lente respiró y me llamó la atención y puse una marca y así pueden ver esa parte para que vean a lo que me refiero cuando respira un lente. Visualmente se ve horrible, eso destruye todos los lentes, entonces el 16 que cuesta $300 es un gran lente para empezar, pero no es un gran lente para foto de cine. Yo hago fotografía de cine y en específico hago fotografía de stock en cine y en foto. Y entonces este lente yo evitaría a toda costa este lente lo más que pueda. Entonces este prácticamente lo voy a quitar de la lista. Nada más para enseñarles rápido lo que hacía. Y ahí hay pruebas de cómo fotografía el lente. Está bonito para cosas fijas, pero lo voy a poner a un lado. Este plástico no me gusta. Los que me gustaron mucho fueron estos dos. Este es el 1435. Es 4.0. Sí, en principio 4.0 no tiene un gran enfoque para hacer producto, pero, 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 pero este acerca más que con este me puedo acercar a un producto onda como esta distancia más o menos. Y con el otro, con este, no me puedo acercar tanto, me tengo que alejar un poquito más. Entonces el 2.8 que hace lo hace muy bonito, pero de lejos. Pero el 4.0 que hace cuando estás muy cerca a algo como un producto, te manda el fuera de foco muy bonito, tipo este. Entonces tengo un problema ahí visual. Sigo haciendo pruebas porque no estoy seguro por cuál me voy. Estoy haciendo esto porque voy a comprar uno de estos dos. Entonces ando viendo si me voy por el 14 o me voy por el 15. El 14 me gusta más para documental, pero el 15 me gusta más para producto. Y lo que yo hago, como es stock, yo hago mucho producto de stock, como café saliendo humito, como florecitas, como cosas de todo el día, de prender un control, cosas que se hacen
eso está padre el 2.8 de este, pero no estoy seguro porque el 4.0, muy cerquita de este, está bien interesante, también sirve para producto. Entonces ando todavía, y en plan de documental, que yo hago mucho documental, me gusta más que las series, me voy por este. Yo no hago series, no me gustan las series, es mucha, a tu cuerpo lo haces pedazos. Entonces prácticamente estoy evitando a más lo que se pueda hacer. Si de repente me cae una serie que está interesante, que me dan buenas horas de trabajo y me van a cuidar, va, la tomo. Pero mientras tanto estoy haciendo puro documental, comerciales, videos. Y videos musicales me encantan, entonces sigo haciendo de esos. Y bueno, estos son los lentes. Mañana voy a hacer un video musical experimental, entonces voy a llevármelos y voy a estar jugando con ellos. Me gusta fotografiar los whites muy cerca. En vez de usar tanto el teléfono me da otro tipo de tomas como esta que están viendo ahorita. Es un 70-200 el que tengo en cámara. Estoy usando la 5RC. La 5RC es la que está grabándome ahorita en 8K en RAW y prácticamente estoy enseñándoles lo que yo creo de estos lentes. El 15-35, sí, también está padre. En plan de peso, prefiero el 14. En plan de peso, el 15-35 es pesadito. El 15-35 también es del mismo tamaño que mi 70-200. Varía por creo que 1 centímetro, pero es exactamente el mismo tamaño. Y eso también me quita un poquito de ganas de tener el 15. El 14 es mucho más chiquito, le quedan mis filtros de, de otros lentes. El diámetro de 14 es 77 milímetros, el diámetro del 15 es de 82 milímetros. Entonces eso es un factor, porque si compro el 15, le voy a tener que comprar filtros, y si compro el 14, ya tengo filtros para él. Entonces no tengo que estar gastando tanto. Entonces son factores que tengo que considerar al comprar un lente. Si le quedan, si no le quedan, si puedo poner un step down, un step up. Por ejemplo, si compro el 15, tengo que comprar step downs para 77 y empezar a comprar todo en 82. Entonces compro filtros 82 o un poco más grandes para que no hagan viñeta, y ando con step downs. Depende del tipo de fotografía. Yo sí, a mí sí, a mí sí, a mí me encantan los de rosca porque me hacen la cámara más chiquita, y tengo técnicas de jugar con filtros más grandes para que no hagan viñeta y usar step downs. Step downs son como unos filtros especiales que es para hacer el filtro más chiquito para que le queden a los lentes. Yo no uso tanto mariposas y no uso filtros grandes. No me gusta cómo se ve la cámara, no me gusta que sea tan grande, sobre todo que de repente yo estoy en lugares peligrosos que no me gusta llamar tanto atención, y con eso llamo muchísimo la atención. Prefiero algo que me pueda escapar rápido. ¿Cuánto es el set de romper, papá?
Para los niños de a 20 el kilo, madre. ¿Cuánto? Escójale. Justo, mi reina. Voy. ¿Qué va a llevar, bonita? ¿Blanco rosquere de machanda? De 15. ¿De 15? ¿Esa quieres? Dos campechanos, por favor. Sí. Muy bueno. Gracias amigos por seguirme, sigan el canal. Voy a hacer más videos poco a poco porque los tengo que editar.
los tengo que grabar. Es mucho. Entonces, al menos voy a andar grabando un video por mes, creo. Si de repente hago por semana, padrísimo, pero no les prometo nada porque ando en friega, ando filmando de aquí para allá, ando haciendo muchas cosas. YouTube ahorita no me paga, entonces como no me paga tengo que hacerlo gratis y pues primero lo que paga, ¿no? Y YouTube queda secundario hasta que pague. Cuando pague, pues padrísimo, entonces ya le dedico más tiempo. Gracias amigos por seguirme. Este es mi canal, Fito Pardo. Este es el canal de productos. Gracias.